Antes de iniciar con cara medial hay que hacer algunas consideraciones sobre el agujero obturado. Superiormente este agujero se encuentra interrumpido por el surco obturador, que es el lugar de paso para el paquete vasculonervioso obturador. ¿Ya? Está representado acá o pasado por este marcador. Siguiente. En el contorno ha de presentarme dos tubérculos. Un tubérculo obturador anterior, que se encuentra en la rama descendente del pubis, y un tubérculo obturador posterior, que se encuentra cercano a la escotadura acetabular. Dicho esto, podemos pasar a la cara medial. La cara medial se encuentra dividida en dos por una cresta anteroinferior, llamada línea arqueada, que es todo esto que les estoy marcando. Esta línea arqueada es mucho más cortante anteriormente y recibe el nombre de cresta púbica o pecten del pubis. ¿Ya? Y va a servirme de inserción para el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper, que era dependencia del músculo oblicuo externo o mayor. Por encima de la línea arqueada nos encontramos con la fosa ilíaca interna o fosa ilíaca propiamente dicha, que me va a servir de inserción para el músculo ilíaco. En la parte posterior e inferior de esta fosa nos encontramos con los agujeros nutricios principales del hueso. En este caso podemos observar aquí uno chiquito. Posterior a toda la fosa ilíaca nos encontramos con una región tuberosa, la cual se encuentra dividida en dos, en una porción inferior o articular, o también llamada cara auricular del coxal, que articula con la cara auricular del sacro. ¿Ya? Recuerden, tiene una forma de orejita. El borde inferior de esta cara auricular me ha de presentar un pequeño surco. A ver, aquí les presento este pequeño surquito que tal vez puedan apreciarlo, que sirve de inserción para los ligamentos sacroiliacos anteriores. Ahora, la parte superior, o también conocida como tuberosidad del ilíaco, me va a presentar la inserción de los ligamentos de la articulación sacroiliaca. Y en su parte media me presenta a la pirámide del ilíaco, ya que es una pequeña eminencia que existe. Muy bien, por debajo de la línea arqueada nos encontramos hacia adelante con el agujero obturado, hacia adelante y hacia arriba con la entrada o orificio de entrada al surco del obturador. Por detrás y de manera postero-superior nos encontramos con una pequeña cresta que están observando acá, que nace desde el tubérculo obturador posterior. Esta cresta se denomina cresta tuberal y sirve de inserción en la parte postero-superior de la membrana obturatriz. Para concluir, hacia atrás nos encontramos con un espacio rectangular que correspondería al fondo de la cavidad acetabular y sirve de inserción a un solo músculo, el músculo obturador interno. Dicho todo esto, habríamos acabado la cara medial. Pasamos a los bordes. Presenta 4 bordes. El borde anterior, de arriba hacia abajo, me presenta, número 1, espina ilíaca anterosuperior o EIAS, que me va a servir de inserción esta espinita para el músculo sartorio y tensor de la fascia lata. Por debajo, la escotadura innominada, que se va a relacionar o va a dar paso al nervio cutáneo femoral lateral. Siguiente elemento, espina ilíaca anteroinferior, donde va a insertar al tendón directo del músculo recto femoral. Por debajo de esta nos encontramos con una segunda escotadura que se va a relacionar con el músculo
iliopsoas. Siguiente, nos encontramos con una porción tuberosa llamada eminencia iliopúbica. Y por delante de esta un espacio triangular que pueden observar acá, llamado superficie pectínea, donde va a insertar de nuevo al ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Por delante de esta nos encontramos con la espina del pubis o tuberosidad del pubis. Y por delante de esta, de paso, nos encontramos con una pequeña superficie rugosa que es visible a sus pantallas, que sirve de inserción para el músculo recto anterior del abdomen y el músculo piramidal. Y para finalizar, el ángulo del pubis. Ahora, borde superior o cresta ilíaca. El borde superior está contorneado en forma de S. Es convexo y inicia y termina en espina ilíaca, antero superior y postero superior. Su parte culminante va a ser la parte media, ¿ya? Y por tanto lo vamos a dividir en dos. En una porción anterior, la cual me inserta en su labio lateral o externo al músculo oblicuo externo o mayor, en el intersticio al músculo oblicuo interno o menor, y en el labio medial al músculo transverso del abdomen y al tensor de la fascia lata. Muy bien, nos pasamos a la parte posterior. Externamente me ha de insertar al músculo erector de la columna. En el intersticio me inserta el músculo dorsal ancho y en el labio medial me inserta al músculo cuadrado lumbar. Muy bien. Pasamos al penúltimo lado o borde. Borde inferior. El borde inferior, muchachos, comprende dos porciones. Una porción articular o llamada cara sinfisiana del pubis, que la están viendo acá pintada de negro. Esta cara sinfisiana articula con su opuesto y me forma la sínfisis del pubis. Por debajo de esta me presenta la rama descendente del pubis, la cual me va a presentar dos labios, un intersticio. El labio lateral me va a servir de inserción para los músculos aductores, aductor mayor, aductor medio y el aductor menor, y el músculo gracil de yapa. El intersticio inserta a los cuerpos cavernosos y a los músculos isquiocavernosos, músculos y estructuras que lo han visto en aparato reproductor. Y por último, en el labio medial o interno me ha de servir de inserción para el músculo transverso del periné. Finalmente, muchachos, borde posterior. De arriba abajo presenta, número 1, espina ilíaca postero superior, escotadura innominada, espina ilíaca postero inferior, escotadura isquiática mayor o superior, espina isquiática, que en este caso está rotita. La espina isquiática se inserta en su cara lateral el ligamento sacroespinoso y el músculo gemelo superior. Y en su cara medial se inserta el músculo elevador del ano, el arco tendinoso del elevador del ano y el músculo coccigio. Finalmente, la escotadura isquiática menor o inferior y la tuberosidad del isquion. La tuberosidad del isquion, muchachos, me va a insertar al semimembranoso, semitendinoso, a la cabeza larga del bíceps femoral y un ligamento, el ligamento sacrotuberoso. Con eso habríamos acabado bordes y para concluir y descansar a nuestra querida grabadora, ángulos. El ángulo
anterosuperior está formado por la eías o espina ilíaca anterosuperior. El ángulo anteroinferior está formado por el vértice del pubis. El ángulo posterosuperior está formado por la espina ilíaca posterosuperior. Y el ángulo posteroinferior está formado por la tuberosidad del isquio. Hemos acabado el hueso ilíaco.